Los cristianos desaparecen de Medio Oriente. No es un error. Es sistemático y eficiente. Hay un eslogan islamista que se ha susurrado durante décadas. Primero los del sábado, los judíos. Luego los del domingo, los cristianos. Si ves los números, este eslogan se cumple. En 1902, los cristianos eran cerca del 25% del Medio Oriente. En 2026 están en menos del 4%. Comunidades muy antiguas, anteriores a muchas naciones europeas, fueron aniquiladas en una sola generación. Genocidio, expulsiones masivas, discriminación legal y asfixia cultural. Aunque muchos comentaristas occidentales lo afirman, Tucker Carlson, Israel no causa este patrón. Es la excepción. Los cristianos suelen ser de los primeros atacados cuando surgen movimientos islamistas en la región y el mundo. Si no crees en los titulares, confía en la historia. La historia no es solo un cuento, es una advertencia para todos. Si no entendemos lo que le pasó al cristianismo en Medio Oriente y África, no reconoceremos los patrones que se repiten ni lo que planean hacer con Occidente. ¿Cómo casi desapareció el cristianismo en Medio Oriente? Hay que hablar de lo que ocurre porque los medios no lo harán. Soy Milla Kesha de JNSTV. Comencemos. Imagina una puerta en un vecindario tranquilo de Mosul, Irak, que ha pertenecido a la misma familia por siglos. Son un pueblo asirio indígena que habla arameo, idioma de sus antepasados antes de la llegada del Imperio Romano. En el verano de 2014, un hombre con un bote de pintura en aerosol se acerca a esa puerta. Pinta una sola letra árabe, Nun. Significa Nasrani, nazareno, un cristiano. Cuando esa familia despierta y ve la marca, ISIS les da un ultimátum no visto en 1000 años. Conviértete, paga un impuesto aplastante a los infieles o enfréntate a la ejecución. En un fin de semana, el cristianismo desapareció de una de sus tierras más antiguas en Irak. Las casas fueron confiscadas, las familias huyeron a pie al desierto sin nada y las iglesias profanadas. En 1904, Irak tenía más de 1 millón de cristianos. En 2013, 500,000. Hoy, menos de 150,000 y esta historia, desafortunadamente, no es un incidente aislado. Es el resumen de lo que ha sucedido al cristianismo en Medio Oriente en el último siglo. Comencemos desde el principio, ya que muchos ven Medio Oriente como el centro del Islam, y hoy es cierto. Pero lo que la mayoría de la gente no se da cuenta es que mucho antes de que existiera el Islam, el cristianismo era el bastión de toda esta región. Fue Armenia, no Roma, la que se convirtió en la primera nación del mundo en adoptar el cristianismo como religión oficial. La transición de mayoría cristiana a musulmana tomó 500 años tras las conquistas islámicas iniciales y violentas. No ocurrió de inmediato. El dominio islámico creció, pero los cristianos seguían siendo numerosos y, durante siglos, fueron ciudadanos de segunda clase en Medio Oriente. Ellos pagan el impuesto jizya a los musulmanes y viven en semipaz bajo el sistema dhimmi, en un estado protegido pero desigual. Los musulmanes dominan y los cristianos están subordinados. El imperio islámico es muy poderoso. Es un acuerdo entre ambas religiones. Pero todo cambia drásticamente con el siglo XX, cuando el viejo contrato religioso es reemplazado por un nacionalismo étnico violento. Este es el primer cambio drástico, que se convirtió en la forma notoria en que los cristianos fueron tratados en Medio Oriente. La Cumbre Internacional de Políticas JNS 2026 será del 15 al 17 de abril en el Waldorf Astoria de Jerusalén. Regístrate hoy en jnsummit.org y usa el código de cupón JNSTV, así es, JNSTV, una sola palabra, para recibir un 20% de descuento en todas las entradas. No puedo esperar para verte en Jerusalén. ¿Qué ocurrió realmente? El Imperio Otomano está por colapsar y viene un cambio en el orden mundial. Las naciones buscan desesperadamente demostrar su dominio recurriendo a la violencia. Toma, por ejemplo, a Turquía, que está trabajando para reconstruirse lejos de dicho Imperio Otomano, que está fracasando. Es la era de los jóvenes turcos, nombre que quizá reconozcas por un popular programa de TV estadounidense de izquierda. Estos jóvenes turcos son laicos y quieren devolver la gloria a Turquía. Para lograrlo, inician un genocidio en 3 frentes en Armenia, Turquía y Grecia, donde millones son asesinados por no ser turcos. Poco se habla de esta historia, aunque es una de las peores manchas de la historia moderna.
Las víctimas del genocidio, en parte cristianos, son vistas como amenaza para el dominio turco. Es más profundo, porque quien es diferente es visto como amenaza y causa del fracaso del país, por lo que debe ser eliminado a toda costa. Por supuesto, los judíos tampoco son inmunes a esto, y en esta época se establece un nuevo precedente. Bueno, no es realmente nuevo, pero sí marca una pauta. Buscar un chivo expiatorio en una minoría. Se culpa al otro por fracasos económicos o militares y se busca eliminarlo para purificar la nación. Judíos, cristianos, kurdos, etc. Como los jóvenes turcos otomanos atacaron a minorías para mostrar supremacía, Irak independiente usó la masacre de Simele contra cristianos asirios para afirmar su supremacía árabe. Fue el mismo guión en 1933, marcando el inicio del péndulo de actitudes hacia los cristianos en los últimos 100 años. Estas masacres ocurren, pero el mundo está más enfocado en las guerras mundiales, que luego terminan. Y con eso hay una nueva reconfiguración de Medio Oriente, con países occidentales tratando de obtener su parte de ese territorio. Destruyen el mapa otomano y surgen países como Siria, Irak y Líbano. Mientras estas nuevas naciones luchan por encontrar su lugar, matan a muchos cristianos con la esperanza de lograrlo. ¿Por qué? Ha iniciado una nueva era secularista, y el cristianismo no coincide del todo con esto. Esto nos lleva al segundo movimiento del péndulo. Estos nuevos países, en vez de seguir el gobierno religioso de los sultanes islamistas, buscan un camino occidental y adoptan el secularismo como meta. No porque todos lo quieran, sino porque muchos dictadores militares lo exigen, al ver la religión como un gran problema. Nasser en Egipto y los basistas en Siria e Irak pensaban que la religión atrasó a la región. Quieren avanzar hacia esta nueva era y, paradójicamente, para los cristianos, esto es un salvavidas. Creen que si el Estado es laico, no importa ser cristiano. Ya no somos dhimmis ni ciudadanos de segunda clase, solo ciudadanos. En este nuevo espíritu de unidad surge el término arabismo, argumentando que la identidad principal es árabe, no musulmana ni cristiana. Esto sigue siendo común hoy. Aún escuchas hablar de cristianos o musulmanes árabes en Medio Oriente. Esto funciona por un tiempo. De los años 50 a los 70, los cristianos ocuparon altos cargos en gobierno, artes y ejército, siendo profesores y parte clave del renacimiento árabe. Pero aquí estuvo el gran error. Viendo que muchos de ellos apostaron su futuro a los dictadores que habían llegado promoviendo este secularismo, con la esperanza de defenderse contra la islamización, pensaron que los islamistas serían mantenidos a raya. Pero cuando esos regímenes flaquearon, el péndulo estaba listo para regresar con fuerza, y ahora lo hace. Esto nos lleva a la tercera era. Aunque las calles de las repúblicas de Medio Oriente parecen cosmopolitas, los regímenes laicos no cumplieron sus promesas de prosperidad. Perdieron guerras, sus economías se estancaron y la gente se resintió. En ese vacío surgió una solución nueva y antigua, el Islam político. Los lemas en las calles cambiaron de unidad árabe a el Islam es la solución, y ya sabes lo que pasó en lugares como Irán. Ahora esto se expande y la islamización regresa. Al desaparecer el sueño secular en Medio Oriente, los cristianos quedan expuestos. Durante décadas se identificaron como árabes para encajar, pero a este movimiento, centrado en la teología, no le importa porque el cristianismo no coincide con el Islam. La dominación islámica es ahora la norma y los cristianos son perseguidos durante 50 años por su forma de vida. Los judíos dejaron la mayoría de esos países hace mucho tiempo. Fueron expulsados en las décadas de 1940 y 1950 y de alguna manera sirvieron como el canario en la mina, no muy diferente a lo que vemos hoy en día. Pero el mundo ignoró la advertencia. Ahora, la maquinaria de la persecución se dirige hacia el otro grupo principal que queda. Los cristianos son vistos como los restos de la fallida era secular y como agentes de Occidente, y no todos son expulsados, pero muchos de ellos se ven obligados a vivir bajo condiciones terribles, lo que en realidad nos lleva hasta la actualidad. No, esto ya no es historia, es nuestra realidad. Una historia de 2000 años casi se borró en un siglo. Comenzando como ciudadanos de segunda clase, pasando a genocidios, luego a una falsa alianza de secularismo, y después regresa la islamización y básicamente los cristianos son expulsados. En 1904, los cristianos eran entre 20 y 25% en el Medio Oriente. Hoy apenas llegan al 4%. La drástica disminución no se debe solo a oleadas genocidas.
aunque hubo muchas, casi todas perpetradas por islamistas o nacionalistas. Esto se debe a múltiples factores como la emigración. ¿Por qué te quedarías en un lugar donde no puedes vivir tu religión en paz? Seamos claras. Muchas cristianas no querían irse y varias se quedaron, pero las expulsaban y sus países les hacían la vida difícil. Aquí no se aceptaba la libertad religiosa. Regresan leyes que hacen casi imposible construir o reparar una iglesia o testificar en igualdad en un tribunal. Tus hijos son acosados, tus negocios boicoteados y tu seguridad nunca está garantizada por el Estado porque eres una traidora, aunque te permitan vivir en el mismo dominio. El Medio Oriente no solo perdió a sus cristianos por la espada o expulsiones como los judíos, por eso todavía hay muchos de ellos en el Medio Oriente. Los perdieron por una cultura que les quitó sus libertades religiosas. En Líbano ves la versión más desgarradora de este robo, pues era el único lugar creado como santuario. Al trazar las fronteras en 1920, Líbano fue la excepción, un país con mayoría cristiana del 53%, para que los cristianos tuvieran un hogar y no fueran dhimis de segunda clase. Fue la Suiza del Medio Oriente, centro de banca, arte y libertad intelectual, hasta que el siglo XX irrumpió en ese santuario. Durante 15 años de guerra civil y el surgimiento de Hezbollah, milicia islamista respaldada por Irán que formó un estado paralelo, la comunidad cristiana vio su hogar ocupado cultural y políticamente. Así es, ese es el término correcto para ocupación. Actualmente la mayoría ya no existe. Los cristianos han caído a aproximadamente el 33% de la población y el robo no fue solo una masacre, como con los armenios, sino un vaciado sistemático de la esperanza. Eso obligó a la mayoría de las familias educadas a irse al occidente, mostrando que ni un país creado para cristianos soportó la presión aplastante de la monocultura de la islamización circundante. Siria es otro triste ejemplo de cómo los dictadores que protegían a los cristianos solo ofrecían seguridad temporal, y con el auge de ISIS dejaron de verlos como vecinos. En 2011 los cristianos debían convertirse, pagar impuesto o morir. En 10 años, una comunidad cristiana de 1,5 millones se redujo casi a la mitad. Turquía es el caso más extremo de purificación total. Este era el corazón del Imperio Bizantino, una tierra que era 25% cristiana hace poco más de un siglo. Mediante los genocidios de los jóvenes turcos y posteriores intercambios de población, se erradicó sistemáticamente la base cristiana indígena. Hoy en día, Turquía es 99.9% musulmana. Aunque es una república supuestamente laica, el Estado confiscó miles de bienes de la Iglesia e ilegalizó la formación de nuevos sacerdotes. A los pocos que quedan no se les considera ciudadanos, son un problema de segunda clase. Irán es donde el péndulo se movió con más violencia en la historia moderna. Antes de 1979, los cristianos eran reconocidos y prósperos en Irán, pero la revolución islámica los convirtió en objetivos rápidamente. Actualmente, aunque hay escaños simbólicos en el Parlamento, es delito hacer servicios religiosos en la lengua nacional y quienes comparten su fe pueden ir años a prisión por delitos contra la seguridad nacional. Cultura de vigilancia total. El Estado busca controlar a los cristianos y evitar su crecimiento. Y claro, Egipto hoy tiene la mayor comunidad cristiana de Medio Oriente, pero es solo una sombra de su pasado. La historia se repite. Estaban los coptos, pueblos indígenas originales de esa tierra. Habían sido oprimidos por una lenta y constante discriminación sistemática, y aunque alguna vez representaron casi el 20% de la población, ahora son aproximadamente el 10%, viviendo bajo una soga legal que hace que reparar una iglesia o buscar justicia igualitaria en los tribunales sea casi imposible. No siempre una masacre muestra el odio hacia una religión. También es una cultura de estatus de segunda clase, que obliga a los mejores y más brillantes a buscar su futuro en otro lugar, es decir, una expulsión no forzada. Los cristianos en Medio Oriente han sido tratados atrozmente en el último siglo, además de carecer de libertades religiosas. Pero hablemos por un segundo de los países que tal vez ni siquiera tienen una historia de cristianos, como por ejemplo Arabia Saudita y Qatar, porque ahí se ve un tipo diferente de robo. Actualmente viven millones de cristianos ahí, principalmente trabajadores de India y Filipinas que sostienen la economía. ¿Dije trabajadores? Quise decir esclavos. Su libertad religiosa no existe. En Arabia Saudita es totalmente ilegal construir iglesias o rezar en público. No hay lugares de culto oficiales en el reino. Deben adorar en iglesias clandestinas en casas.
Importar muchas Biblias o portar una cruz en público aún puede causar deportación o arresto. La monarquía saudita lo justifica citando una tradición que prohíbe dos religiones en la península arábiga. Por cierto, este es el supuesto nuevo mejor amigo de Estados Unidos, un país que celebra la libertad religiosa y, por supuesto, fue construido sobre el cristianismo. No te permiten mostrar tu religión en tu vestimenta, ni siquiera tener un lugar para orar. En Qatar el Estado es un poco mejor que en Arabia Saudita. Permiten el culto, pero solo en un único recinto amurallado en las afueras de la ciudad, lejos de la vista del público, y sí, suena un poco como un gueto. Buscan la mano de obra cristiana, pero rechazan reconocer su libertad religiosa o la legitimidad de la persona cristiana. Buscan parecer más modernos y globales que Arabia Saudita, pero la libertad que ofrecen es en realidad una segregación religiosa. Como con los sauditas, esta libertad es solo para extranjeros. Un ciudadano catarí que se convirtiera al cristianismo enfrentaría cargos de apostasía, que pueden conllevar la pena de muerte. Entonces, ¿por qué hablamos de esta trágica historia que ocurrió en Medio Oriente? Bueno, porque nos lleva de regreso a Israel y a un debate en curso que, lamentablemente, ha tomado un rumbo muy malo en los últimos meses. A pesar de lo que afirman personas como Tucker Carlson, en Israel, la población cristiana en realidad ha crecido en los últimos 100 años. Y quiero ser precisa y contar esta historia correctamente porque hay una distinción enorme que debe hacerse y es un error que la gente suele cometer todo el tiempo. En Israel, al hablar de cristianos, nos referimos a dos realidades culturales y legales muy distintas, no solo a una zona. El mapa de Tierra Santa muestra una división impactante. Esto ilustra el péndulo del que hablamos, que no define a Medio Oriente, sino a la mentalidad islamista. En Israel, según su ley, la comunidad cristiana ha crecido constantemente cada año. En 1948 había unos 34.000 cristianos en el nuevo estado. Hoy superan los 185.000 y no solo son extranjeros. El 75% son cristianos árabes totalmente integrados, ocupando cargos como jueces de la Corte Suprema, líderes médicos y con la mayor educación del país. Y para todas las personas que dicen que los porcentajes han bajado, eso es solo porque Israel ha visto una gran afluencia de personas mudarse, así que los cristianos realmente no han alcanzado las mismas cifras que los israelíes, porque así es como funcionan los porcentajes. Sin embargo, bajo la autoridad palestina, las entidades islamistas y Hamás, la historia en realidad se ve exactamente como la norma regional que hemos estado viendo de borrado de los cristianos. En Belén, donde nació Jesús, el 86% eran cristianos en 1950, pero tras décadas bajo la autoridad palestina, ahora se ha desplomado a cerca del 12%. En Gaza, bajo el gobierno islamista de Hamás, la comunidad ha sido casi completamente eliminada. Y no fue por las fuerzas de defensa de Israel. La población bajó de 5.000 en 2005 a menos de 1.000. Y cuando escuchas historias de iglesias siendo atacadas, casi siempre los responsables de eso son los islamistas. La razón de esta división no es un misterio. Se trata del escudo legal de una democracia normal versus el péndulo islamista que cree en tomar el control. En Israel, la libertad religiosa no es un favor que concede un dictador. Es un derecho que está codificado en nuestras leyes y está protegido por la sólida Suprema Corte. Los cristianos no tienen que apostar al secularismo, fingir ser otros para sobrevivir ni pagarnos impuestos a los judíos. Pueden tocar campanas, educar a sus hijos en escuelas cristianas y vivir como ciudadanos iguales bajo una ley sin importar su teología. Sus iglesias y sitios históricos están protegidos. En contraste, en la autoridad palestina en Gaza, la apuesta secular fracasó igual que en Siria e Irak. Al debilitarse el liderazgo palestino secular, resurgió el islamismo. Los cristianos allí sufren el mismo desgaste que en Egipto: presión social, leyes de tierras discriminatorias y una cultura que los trata como forasteros en sus propios hogares. Esta es la verdad incómoda que el mundo deberá enfrentar. Los cristianos y judíos son enemigos de los islamistas, pero los judíos en Israel están lejos de ser enemigos de los cristianos. Los cristianos han sido perseguidos, asesinados y expulsados de la mayor parte de Medio Oriente, pero en Israel han prosperado.
Sus monumentos religiosos y su historia han sido protegidos. Y sí, es una realidad que Israel es un estado judío, pero sinceramente los cristianos son bienvenidos aquí sin restricciones. Miren, no estoy aquí para convencer a nadie de ser amigo de Israel. Eso depende de ustedes decidirlo. El reciente cambio de cristianos y católicos alejándose de Israel, manipulados por campañas de islamistas que los persiguen, es desgarrador. Es la misma historia de la izquierda. Conocemos la estrategia mediática islamista. Observan la sociedad que desean destruir y buscan la entidad más fuerte. Simulan ser amigos esperando que esa entidad rompa las alianzas que fortalecen a ese país. Eso intentan ahora con cristianos y judíos, pues juntos representan una verdadera fuerza contra la islamización. Y hay una razón por la que los medios están trabajando tan duro para encontrar voces que los respalden, como Tucker Carlson, para pagarles dinero y asegurarse de que los cristianos se alejen de su único amigo real aquí en Medio Oriente. Las historias de persecución cristiana rara vez aparecen en los medios. Lo que sucede en África y Nigeria casi no les importa. Lo mismo ocurre con casi todas las historias que cubrimos hoy. Pero ¿sabes cuáles sí tienen cobertura? Las historias de guardias y genocidio, difundidas por esas entidades que saben que cristianos y judíos unidos son un fuerte enemigo contra la islamización. La historia de los cristianos en Medio Oriente y los lemas que usan contra ellos, primero el pueblo del sábado y luego el pueblo del domingo, es una lección que el mundo debe escuchar. No busques lejos para ver sus planes y recuerda que antes de las conquistas islámicas, estos lugares eran mayoritariamente cristianos, igual que Occidente hoy. Aprendemos historia porque nos enseña algo importante y debemos aprenderla porque su lección es sombría. La historia cristiana en Medio Oriente es dolorosa, pero en la oscuridad debemos buscar la luz y aprender de ella. Y aquí, ahora mismo, la luz, amigos míos, es Israel. Soy Ira K. de JNS TV. Hasta la próxima.